soy mi conflicto, porque nadie vive como piensa. Todos piensan como viven. El juego del amor tiene sus peligros. Prefiero escuchar las historias y encontrar belleza o amor donde nadie más lo ve. Junto a Juan Esclar, que sigue en Europa, pero también sigue aquí en el programa. Juancito, un gusto tenerte una vez más. Un gusto tenernos Tu remera frutal. Acá conmigo. Qué lindo. Fuera del tiempo. Vamos sí, todavía. no, hermoso, hermoso total. Todavía rebotan columnas anteriores, pero no me quiero meter con eso, sino con... ¿Estás bien, Juan? Estoy bien. En este momento en Buenos Aires estoy bien y espero estar bien en Sí, Barcelona. vas a estar, por supuesto. Ojalá. Ahora Barcelona. Cuando en este momento, mientras la gente escucha esta columna, yo estoy en Barcelona preparando el taller que vamos a dar. ¿Estás por ir a un cementerio o ya fuiste? No, ya fui al cementerio. Wow. Qué bueno, qué Juan. experiencia. Y si en este momento estás preso. Ojalá que no. Bien, y el día de hoy vamos a hablar de Brian Wilson, de los Beach Boys. De los Pet Shop Boys. Que sí. mucha confusión, ¿viste? Pet Sounds, Beach Boys, siempre hay una pequeña confusión. Y sí, y aparte poner contemporáneamente, ubicar a los Beatles entre Rolling Stones. Digo, los Beatles son los que inventaron todo. Y los Beach Boys son tan contemporáneos y digamos, los Beatles funcionan de inspiración para las bandas contemporáneas también. O de Sí. competencia. Igual ¿no? los Beach Boys de es- querer usar esos coros que usan los Beatles, de querer usar... Igual hay un impacto muy grande, O por los lo menos Beatles me pasó a mí copiándole a en los época Beach pre-internet cuando me enteré que los Beach Boys eran una banda grosísima y no Sí. solamente los de I Get Around. Sí. No, sí. Bueno, es que para mí es todo un subgénero musical que se llama bandas que serían gigantes si no hubieran existido los Beatles. Como The Kings. Sí. Sí. O sea, The Kings es una banda tremenda. Si no hubiera sido contemporánea de los Beatles. Sí, The Kings y The Beach Boys son bandas maravillosas. Gigantes. ¿Y cuál era la que era fanático? Francis Malman, que era fanático, que llegaba hasta a negar a los Beatles, porque era contemporáneo de esa época. Pero Y eso tiene que haber sido The Kings, entonces. es posible, y Para- si no está es por otra ahí. que no me acuerdo, Sí, sí. pero que... es Siempre otra está, digo, persona. de Animals, hay muchas que están como cerquita, pero para mí estas dos, Beach Boys y The Kings, como hubieran sido gigantescas, se hubieran venido un poquito antes, un poquito Hubieran después. influenciado por ahí mucho de lo que los Beatles Bueno, influenciaron. pero Beach Boys, reconocidamente. no sé si iba a ser, pero Beach Boys influencia a los Sí. A los Beatles, claro, No, los Sargento coros y Pepper. todo eso. No, sí. pero Sargento Pepper es una respuesta a Pet Sounds. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso en la vida, no es nuclear en esta columna, pero sí, obviamente sale Rubber Soul, la Exacto. respuesta a Rubber Soul es Pet Sounds, y la respuesta a Pet Sounds es ¿La Sgt. respuesta? Pepper. No, No, pero está blanqueado por ellos. Está blanqueado, Está blanqueado. Está blanqueado por McCartney, que no paraba de regalar Pet Sounds a todo el mundo, que le parecía un discazo espectacular, y cómo se afanan cosas de Pet Sounds. Está dicho, está confirmado. Dice, no, mirá, Penny Lane tiene cosas directamente afanadas de Beach Boys. Es explícito y confeso por McCartney, que después va a tener un vínculo con Brian Wilson ya más grandecitos los dos. Bien, Vamos a Brian Wilson. arrancamos con Brian Wilson, que era sordo de una oreja. Mira. El Beto, el Beethoven. La ¿Era derecha. sordo o no? Y también Supuestamente si se queda sordo. tenía una parálisis también del lado derecho. Eso yo lo sabía. Lo que no sabía era cómo le había sucedido esto. ¿Qué le pachó? El padre lo fajó. En realidad hay muchas hipótesis, porque Brian Wilson siempre dio distintas versiones, pero la versión de la madre de Brian Wilson es que el padre le pega un fierrazo cuando está dormido. Más traidor no se consigue. Más hijo de... o sea, ya- Fierrazo dormido. Y en acá la puede cabeza. terminar. Brian Wilson también cuenta que le pegaba con maderas, con los 2x4, que es no un tango, sino una madera de 2x4 pulgadas, que le pegaba con maderazos, pero parece que la lesión que produce el daño en el nervio de la oreja y de la boca es un fierrazo dormido. Por lo menos esta es la versión de la madre. Era un sádico importante el papá de Brian Wilson, que además tenía un ojo de vidrio y se lo sacaba, y como manera de amedrentar al niño lo obligaba a mirar en el cuenco vacío del Muy ojo. bueno. Perverso mal. Lo frágil de la locura, veía el cuenco de los ojos. Él era también un músico frustrado, que había intentado tener una carrera musical y terminó dedicándose a una empresa metalúrgica. Tiene una esposa que también es música y que tiene 3 hijos, Brian, Carl y Dennis, que tienen talento, y el padre medio que les mete fichas para que formen una banda. Y hay una vuelta de los padres se van a México de vacaciones, le dejan plata para la comida, y los pibes van diciendo, no, ¿qué comida? Van y se compran un bajo, una guitarra, una batería.
Y así es como, de muy jovencitos, comienzan los Beach Boys. Graban Surfing y se vuelve un éxito radial. Bien, Brian no era un chico muy sociable, ni le gustaba la playa, ni surfeaba. Muy buen dato. Brian no le Wilson gustaba la playa. no surfeaba, no le gustaba la playa, pero los hermanos le dicen, el que componía era él, y los hermanos le dicen, hacete un tema que le guste a nuestros amigos, como a los chicos, que de onda. ¿Y qué le gustan? ¿Y le gustan los autos? ¿Le Las gustan chicas, las chicas? el surf y le gusta el surf. y la playa. Y entonces, hasta que llega Pet Sounds, que es el 11º disco, porque a mí me mata que los Beach Boys graban 70 millones de discos. 500 canciones. Sí. Entre el 62 y el Bastante 66 parecidas todas. hacen 11 discos. Y recién se empiezan o sea, se desmarcan de la temática surfera del California Sound, recién en el disco 11, porque Brian Wilson estaba harto de escribir sobre la playa porque le chupaba un huevo la playa. Bien. Otro tema con Brian Wilson es que no le gusta tocar en vivo. Decían, no es que no tengo pánico escénico, es que no me gusta estar ahí. Los críticos lo veían y decían, está todo duro, está muy tenso. Leo un textual de Brian Wilson. En los viejos tiempos de los Beach Boys nunca me gustó salir al escenario. Los críticos escribían sobre mi rigidez. Después comenzaron a escribir sobre mi pánico escénico. No estaba asustado del escenario en sí, sino de todos los ojos que me contemplaban y de las luces y de la posibilidad de decepcionar a todo el mundo. Y esta es la palabra clave en la vida de Brian Wilson. Miedo a decepcionar. Y como tiene tanto miedo a decepcionar, la reacción es obedecer. Decepción y obediencia son las palabras claves en la vida de Brian Wilson. Porque él obedece a este padre. El padre va a ser también el manager, va a ser quien toma hasta el 65, que Brian Wilson lo echa del estudio, el padre toma todas las decisiones de la banda. Él ama y odia a su padre, y hace y deja de hacer para la mirada del padre, que era violento y que era controlador, y que los tiene grabando 11 discos en 4 años. El padre es el que... Sí, el padre los tiene corriendo de acá para allá. A látigo limpio los tiene grabando. Los tiene... También hay algo, de ellos mismos. Ellos son músicos, graban también, sí. Pero el que les dice como vamos, y el que firma los contratos por ellos es el padre. Medio Jackson 5 todo, ¿no? Sí, completamente. Hasta que, no sorprendentemente para nadie, de un chico sensible, poco sociable, con una sensibilidad musical y artística muy grande, en el 64 colapsa. Y su colapso nervioso es muy interesante porque es un monólogo, está en un avión y empieza como así... Y empieza Phil Spector, de los Beatles, de mi esposa, hasta que empieza como a hablar más fuerte, y empieza a gritar y empieza a llorar y colapsa por completo, y finalmente lo calman. Y en el discurso, los que lo escucharon dicen que hablaba de miles de cosas, pero de Phil Spector, de los Beatles, del padre y del casamiento. Cuando se bajan del avión, hace una última presentación, después de eso lo reemplazan y no vuelve a ser un miembro estable de las presentaciones en vivo durante mucho tiempo. Y vamos a intentar desgranar ese discurso completamente psicótico de Brian Wilson. Habla de Phil Spector. ¿Por qué habla de Phil Spector? Porque lo admiraba, porque quería que lo produjera, y porque Phil Spector lo convoca previo a este colapso nervioso, pero lo convoca para forrearlo. Lo trae a una sesión donde le hace grabar y le dice, no, y en el momento le dice, pibe, andate. Lo raja, le dice, acá está tu paga, andate, y no funciona, chau. Y Brian Wilson se va humilladísimo del estudio. Un hecho que es como que de repente, ¿viste? Tu ídolo te llama para boludearte. ¿Sabes qué se me ocurre, Juan, también? Que quizás el cuerpo, pensando en la época y demás, el cuerpo tampoco lo ayudaba en ese sentido. Era un chabón bastante grandote, gordo, no súper gordo, pero hay una cosa también de, estás en una banda. En California Girls. Claro, que tiene que ver con eso también, y no sé, me parece que debe haber influido un poco en su autoestima. Bueno, de hecho, él después va a tener una compulsión con la comida, va a llegar a pesar 150 kilos y a poner en riesgo su salud. Sí, no encajaba no solamente... con la idea de boy band, o sea, cuando él conoce a su segunda esposa, la esposa va a decir, el lindo era Dennis, el hermano. Sí. Él no encajaba en la misma estética californiana surfera que la banda proyectaba.
Y él es el corazón de la banda. Él es el que compone, él es el que interpreta al principio y también es el productor. O sea, lo que en los Beatles hacían Lennon, McCartney y el productor que ahora no me acuerdo el nombre. Que George Martin. George Sí. Martin, en los Beach Boys lo hacía todo él. No, de hecho, Pet Sounds es él con los músicos de sesión. Bueno. Y los otros es, vengan y canten esto y ya está. O sea, no. El músico, el genio es él. Entonces, tiene una presión inmensa. Un tipo que no le gusta tocar en vivo, que tiene una parálisis en la cara. No es alguien que daba bien en las entrevistas. No era como un cari lindo. Y hay una presión inmensa y sobre todo un ensañamiento grande. Phil Spector lo forrea, el padre también nunca deja de bardearlo y nunca deja de forrearlo. Y además, todo su complejo con la comparación con los Beatles, que llegan en el 64 con la Beatlemanía Estados Unidos y desplazan a los Beach Boys del número 1. De hecho, hay una entrevista con Barbara Waters que le dice, tú eres el número 1. Y el John dice, no, siempre fuimos los número 2. Y es algo que él sufre muchísimo. Parte del colapso nervioso también incluye su casamiento. Ella se casa, o se había casado hacía poquito, con Marilyn Robel. Pero él estaba enamorado de la hermana, Diane. Y es una historia medio turbia, donde él medio que un poco está con las dos, las hermanas compiten, y en un momento él ve que Marilyn lo mira al primo. El primo que estaba en la banda. Y le da un ataque de celos. En otra versión del mismo episodio, él está con el primo hablando de que en la gira se va a ir de joda, se va a ir con minas, qué sé yo. Y la esposa, la novia, en ese momento le dice, ustedes hagan tranquilos, yo también me voy a divertir. Frente a eso, le agarra una especie de pánico en el avión, pensando en lo que su novia puede hacer con otros tipos. Aterriza y le manda 2 telegramas y le dice de casarse. Se casan en diciembre del 64 y el siguiente avión es cuando le agarra el colapso nervioso. Claro. O sea, hay mucha presión, hay un Sí. padre que lo tiene agarrado de las pelotas, hay competencia con los Beatles, hay un ídolo que lo acaba de Es forrear. un esclavo de su vida. Es un esclavo totalmente de su vida, pero a su vez lo que... Digo, hasta de su talento ni siquiera lo puede disfrutar. Bueno, él dice en un momento, porque ya vamos a llegar al momento en el cual Brian empieza a escuchar voces. Brian Wilson escucha voces más o menos desde mediados de 60 hasta la actualidad. Él está vivo y todavía escucha voces. Y en otra entrevista le preguntan, ¿escuchás siempre voces? No, salvo cuando compongo y cuando estoy tocando no escucho voces. Y el resto del tiempo siempre escucho voces. Es alguien que lidia con una patología psiquiátrica grave porque son las voces. Dice que él escucha a Phil Spector, a Chuck Berry y al padre. A todos sus enemigos. Eh, A Chuck Berry, no sé. No sé cómo es el vínculo con Chuck Berry, más allá de la admiración, pero dice, son todas voces que me dicen que lo que hago está mal. Digo, hay una presión enorme. En el 65, finalmente, él se deshace del padre, lo raja del estudio. Después, que es en la grabación del disco Summer Days, Summer Nights, después de eso viene Pet Sounds, que es un discazo, pero es un fracaso comercial. En su momento lo es. Sí. Es un disco que ni se acerca al número 1 ni al número 5 de ningún chart. Y demasiado barroco también. Sí, digo, sobre todo para Beach Boys, además. Y claro, es como que no hay un salto ahí, hay una diferencia, hay algo que no pega. Es valorado con el tiempo el disco. Es el mejor disco de los Beach Boys por escándalo. Sin duda. Es el disco Son los que- mejores discos de la historia de la música. Sí, pop. de la música, claro. Entonces, el disco no funciona y ahí ya venía consumiendo drogas el amigo Brian, pero empieza a desbarrancar y el consumo se vuelve no tan descontrolado como destructivo. Brian Wilson dice, tomé muchas anfetaminas y tranquilizantes. La cocaína y la marihuana y todo el resto de las cosas que tomé realmente me trastornaron el cerebro. No podía distinguir la realidad de la fantasía. Las drogas te joden la cabeza. Si hubiera algo que pudiera volver atrás en mi vida y cambiar, sería no haber tomado drogas. Pero ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Le he dicho a mucha gente que no tome drogas psicodélicas. Es mentalmente peligroso. Me arrepiento de haber tomado LSD. Y es acá cuando Brian Wilson empieza a escuchar voces que
Digo, suena gracioso, pero si vos estás escuchando a la voz de tu padre o a la voz de Chuck Berry o a la voz de Phil Spector diciéndote que lo que haces es una mierda, no importa cuán genial seas como músico, la estás pasando muy mal. Realmente muy mal. Bien, esto por supuesto que se lleva puesto su vínculo con la banda, con sus hermanos. Y en los 70, la esposa le consigue un terapeuta, el doctor Eugene Landy, que es un psicólogo de dudosa formación que lo somete a la terapia de 24 horas. Es una terapia de control total. Él o sus asistentes están todo el tiempo con Brian Wilson. Es posible. La heladera tiene cerrojo. Es una internación ambulatoria. En la internación ambulatoria no te levantan con un balazo de agua fría. Una locura. Bueno, es como estar todo el tiempo internado, pero en la vida controlan tus llamadas, cerrojo en la heladera para que Es no peor comiera. que un internado, no sé si peor, pero... Es vivir con un... Cuando te internás, supongo, no estuve internado, te aíslan de tu vida. Acá, hacé tu vida y nosotros estamos alrededor tuyo todo el día. Bueno, y todo el Horrible. tiempo, sin la posibilidad de salir. Y replica lo mismo que pasaba con el padre. O sea, Landy funciona como una especie de padre sustituto que controla todo. Y durante un tiempo funciona Brian Wilson con esto. Le hace bien, entre comillas. Pero por supuesto que que era carísimo, le rompían el culo con lo que le cobraban. Empiezan a exigirle que produzca, que toque, que grabe. Y esto, después de una terapia más o menos breve, Brian vuelve a colapsar y toca fondo en el 73 cuando el padre muere. Es decir, Brian Wilson está con alguna especie de padre / amo que lo domina y durante un tiempo funciona. Donde el amo se zarpa, Brian Wilson colapsa. Que es lo que pasa una y otra vez. Bien, una vez que Landy desaparece de su vida, no solo tiene un problema con las drogas, sino también empieza la comida. Llega a pesar 150 kilos, tiene una dieta de Coca-Cola, torta y helado, y 10 bifes por día. Es algo muy, muy, muy patológico el vínculo con la comida. Y en el 82 llega otra sobredosis y la familia, que lúcidos todos, lo convencen de volver al programa de Landy. Y Brian Wilson pasa 9 años bajo el control total de Landy. Es una locura todo lo que contás. Y que además No saber nada de todo. graban juntos. Landy, como forma de pago, se pone como coautor de las canciones del primer disco solista de Brian Wilson, llamado Brian Wilson. Aparece Brian Landy y la esposa en un par de canciones para cobrar royalties de los derechos Una de esa explotación canción. nunca vista. Es algo medio, no igual, pero como cuando la controlaban a Britney Spears, se la tenían como... Solo que Hay encima de algo. este chabón era una máquina de generar royalties también. Porque, Claro. hay un hecho que Es el padre de Britney Spears, el psicólogo diciendo anotame como coautor del tema. sí, hay una parte que también es que después de Pet Sounds, no sé si vas a ir ahí, pero él cuando va a grabar Smile, que es el disco supuestamente que va a romper todo, se pone tan exigente que colapsa y quema todas las cintas. Bueno, ese es el disco que nunca sale. Esto sucede antes de lo que estoy narrando en este momento. Cuando se aleja, tiene el colapso y termina con Landy, bueno, su separación, su alejamiento de la banda es ese eso, disco, claro. es Smiles. Es el disco que nunca llega a ser grabado. Y de hecho hay otro disco que no llega a ser grabado, que es grabado pero no es aceptado por la disquera, que es Sweet Insanity. Dulce Locura, le ponen al disco que graba, entre comillas, con Landy. Bueno, en estos 9 años de control, hacia el final, un día Landy lo lleva a comprar un Cadillac. Y en la concesionaria hay una mina, que se llama Melinda, y Melinda pega onda con nuestro querido Brian, y empieza a salir, y está todo bien, y en un momento Melinda le dice, che, este chabón te tiene de prisionero. Y acá debería venir ese momento mágico de la columna donde uno dice, y vino el amor, y quedó liberado Claro. de los amos, pero ¿puede Brian Wilson vivir sin un amo?
Por supuesto que no. Y después de 9 años. Melinda se transforma en el amo de Brian. La hija de Brian, Carney, se refiere a Melinda como Melandi. O sea, dice, es igual. Impresionante. Es igual que el psicólogo, que era igual que el padre. Ginger Blake, una amiga de la familia, dijo, Brian era complaciente y básicamente estaba rendido. Hay un autor llamado John Stebbins que tiene varios libros sobre los Beach Boys, que dijo, los que lo manejan, los que lo ayudan, su esposa, todos insisten en que Brian trabaje. Todo es un poco medio al estilo Landy cuando mirás detrás de la cortina. Es decir, se volvió a replicar el mismo esquema de padre amo controlador, que además lo tiene laburando. El tema es que esta vez la hicieron un poco mejor y no lo llevaron al colapso y lo mantienen a flote y anduvo. Y se casaron y siguen juntos. Fue productivo, hicieron películas de su vida, salieron libros. Este año sacó un disco. Sí, sigue sacando discos, tocó en vivo hasta hace no mucho. A pesar que no le encanta. Es decir, finalmente lo loco, el giro final de la columna es Es que... esclavo de su vida. Es que Produce. él entró en ese lugar de sumisión y ahí funciona, y ahí anda. Y hay gente que lo tiene controlado y lo manejan y él hace lo que... Hay entrevistas que está también, va con Barbara Waters, la misma entrevista que mencioné hace un ratito, que él dice, no, bueno, hicimos tal cosa, y la mujer dice, no, tal otra. Bueno, si vos decís que fue tal otra, es tal otra. Y ella dice, y ganamos tal juicio, y ganamos, todo en plural. Y la mujer maneja todo el asunto y Brian Wilson está completamente entregado. ¿Es una vida autónoma? No lo creo. ¿Es una vida libre? ¿Es una vida que yo elegiría? Jamás. Ahora, ¿es la mejor vida que Brian Wilson podría tener? Yo creo que sí. Bueno. Y sobre esto, Wow. A ver. he escrito un texto final. Abrí los ojos. Son las 7 de la mañana. Dormiste poco, dormiste mal. Pero hay que llevar a los chicos al colegio, hay que hacer compras, hay que limpiar, hay que cocinar, hay que ir a trabajar, hay que, todo el tiempo, a toda hora tenés que. Nadie te obligó a tener hijos, nadie te impuso el trabajo que tenés, nadie te obliga a comer sano ni a hacer ese ejercicio, vos lo elegís. Vos sos un esclavo de tus deseos pasados. Pero ahora, en el presente, desearías no hacer nada. Y el día transcurre y vos solo soñás con irte a la mierda, con tener tiempo libre, con estar tranquilo, con ir al cine. Quizás incluso con escribir algo que te guste. Y llega el fin de semana y los chicos están con tu ex y vos no tenés nada que hacer, nada a quien responder. Podés dormir un poco más, abrir los ojos. No querés levantarte y como nadie te lo exige, no te levantás. 2 horas después, seguís ahí. 3 horas después, seguís ahí. Llega la noche y seguís ahí. Después de un día entero no existe nada más que vegetar, quizás comer algo de harina, algo de queso, quizás una paja, pero no mucho más. El fin de semana termina y no existe nada de lo que querías hacer porque ni siquiera querías descansar. Frente a la libertad y la comodidad no pudiste hacer nada porque el problema no era el tiempo y mucho menos la falta de libertad. Vuelve la semana, proyecto, talleres, programas y viajes sin descanso. Parecen decisiones, pero solo estás conjurando ambos por encargo. Aguante la semana. Tu precaria solución a la tristeza es una forma velada de la autoexplotación, de la saturación creativa, de la invención de metas y mandatos que nadie impuso, excepto quizás tu propio rechazo al letargo. Haces cosas solo porque te da vergüenza languidecer sin rumbo. Sos productivo porque necesitas ruido que oculte tu desconcierto. Brian Wilson obedeció a su padre hasta que reventó en drogas hasta que se sometió a su terapeuta y se sometió a su terapeuta hasta que comenzó a seguir órdenes de su segunda esposa. Sus únicas decisiones fueron elegir un desfile de amos. Vos sos más sutil. Inventaste sueños, metas, logros y fronteras que se deshacen al tocarlos. Ser el creador de tus déspotas internos, lamento informarte, no te hace menos esclavo. ¿Cuándo llegará el día en que te levantes por tu propia voluntad y no impulsado por el asco a seguir horizontal? ¿Cuándo vas a dejar de bailar para complacer la mirada fatua, la exigencia berreta, el corso de muñecos cabezones que no son más que voces falsificadas?
Podés dejar de ser tu propio amo, tu propio dueño, tu propio jefe y pasar a ser un cuerpo autónomo, una fuerza libre donde hacer y presente coincidan, donde respirar y crear no estén en lucha, donde avanzar no sea antónimo de vivir y donde la mano del pasado no ahorque ahora tu cuello mientras estás frente al teclado. Podés, mientras dure este silencio, mirarte frente a la pantalla negra apagada y verte agotado por tus propios deseos. No sos Brian Wilson, ya lo sabemos. Ahora pregúntate, ¿podés vivir sin un amo? Esto fue Cazador Solitario, Brian Wilson. Tremendo, tremendo. Pará, querete un poco. No sé si te querés muy poco o si te querés tanto. Es tanta egolatría disfrazada de otras cosas. Decímelo No, vos. espectacular. Es espectacular el texto. ¿Cómo agregás sin pelota? Fue muy intenso. Quizás una paja. Fue muy intenso. No. Quizás una paja es un audio que vamos a empezar Te a voy- usar, ya te lo voy avisando. Sí. No, espectacular el texto. Muchas gracias. Durísimo. Sí. Muchas gracias, señor.